La semana pasada finalizábamos nuestra enseñanza diciendo que el pueblo de Dios en esta época antes del diluvio era un pueblo que tenía esperanza en el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho de un vencedor que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, un vencedor descendiente de la mujer que iba a destruir el poder de la serpiente y iba a traer libertad para los seres humanos que habían quedado bajo el dominio y autoridad de Satanás. También decíamos que estos hombres confiaban en que un día Dios iba a traer una solución. No podemos decir que estos hombres conocían exactamente todo el detalle del plan de Dios, porque en todo caso el plan de Dios para salvar, restaurar a la humanidad es un plan que se va revelando de manera más profunda en la medida en que la historia de la Biblia avanza, pero sí podemos decir con algunos datos que nosotros encontramos en los capítulos 3, 4, 5 del libro de Génesis, sí podemos decir que estas personas tenían algún conocimiento. Insisto, no quizá de una manera completa, pero sin duda ellos tenían cierta comprensión acerca de lo que Dios iba a hacer para traer una solución al problema del pecado y de la muerte en los seres humanos. Insistimos un poquito el domingo pasado en ese aspecto de la esperanza. Decíamos, por ejemplo, que Eva muestra que tiene esperanza cuando Dios le concede un hijo llamado Set, y ella ve a este hijo como un sustituto de Abel, a quien Caín había matado. Dijimos también que se veía una luz de esperanza cuando un hombre llamado Enoc, que caminaba con Dios, fue llevado sin ver la muerte en medio de una genealogía en la que en todo momento se está especificando la muerte de todas las personas que están allí. Dice la palabra que Adán vivió tantos años y murió, y luego Set vivió tantos años y murió, y luego Enos vivió tantos años y murió, y finalmente llegamos a Enoc, y nos dice la palabra que este hombre caminó con Dios. En otras palabras, este hombre vivió en una íntima comunión con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. ¿En qué manera eso nos da o nos transmite esperanza? En el hecho de que la muerte no es algo definitivo. La muerte no es algo que Dios no pueda resolver. Dios tiene el poder para dar vida en medio de la muerte. Enoc pasó a esta experiencia celestial, digámoslo así. Enoc fue llevado al cielo sin haber sido aguijoneado por la muerte. Y esto nos da a nosotros esperanza. Y también otro texto que nosotros veíamos que mostraba esperanza tenía que ver con el nacimiento de Noé. Dice la palabra en Génesis capítulo 5, versículo 29, que cuando Lamec recibió a su hijo, probablemente lo sostuvo en sus brazos, y Lamec dice que tu nombre será Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que cuando este padre recibió a su hijo en sus brazos, vio a este hijo y dijo, tu nombre será Noé, que significa, ¿qué? Alivio o descanso, ¿verdad? Tu nombre será Noé porque tú traerás descanso a nuestras vidas por causa de la tierra que Jehová, el Señor, maldijo. Estos hombres vivían vidas muy largas. El que más años tuvo, decíamos que tuvo 969 años, que fue Matusalén. Una vida larga viendo el mal, la corrupción, la violencia y la maldad que se desarrollaba en el mundo. Y cuando estos hombres recibieron este regalo, esta provisión de Dios, de un niño llamado Noé que traería descanso, esto con toda seguridad fue de gozo, de aliento y de esperanza para la vida de estos hombres. Dios no va a dejar las cosas así. Dios no va a permitir que este sea el desarrollo natural de este mundo. Dios va a hacer algo al respecto para traer descanso a causa de la tierra que está bajo esta maldición. Esas fueron fueron en realidad los aspectos de esperanza
que estuvimos considerando la semana pasada. Sin embargo, nosotros vamos a ver que también en este tiempo, aunque no está mencionado aquí en Génesis capítulo 5, también hay otro texto bíblico que nos muestra algo que estaba sucediendo en esta época y que de alguna manera también es motivo de esperanza por un lado, pero también motivo de preocupación por otro lado. Y tiene que ver con ese personaje que mencionábamos que se llamaba Enoc, que fue traspuesto y que pasó al cielo sin experimentar la muerte. La Biblia nos dice acerca de este hombre llamado Enoc un poco más adelante, en el libro de Judas, versículo 14, Judas solamente tiene un capítulo, entonces Judas, versículo 14. En este pasaje, este hombre llamado Judas, que no es Judas Iscariote, sino es otro Judas, hermano del Señor Jesús, hermano de sangre del Señor Jesús, habla acerca de una profecía muy antigua que fue expresada por este hombre llamado Enoc. ¿Hace cuántos años decíamos? Que según la cronología bíblica, según las genealogías que encontramos en la Biblia, estamos hablando de unos 4.000 años aproximadamente antes de Cristo, ¿cierto? Y en esa época podemos ver que nuevamente la esperanza que había en el corazón de estos hombres, porque Dios tenía comunión con ellos. Dios se relacionaba con ese pueblo de Dios que estaba en ese momento y tiempo. Dios se relacionaba con ellos y les daba a conocer su voluntad para aquellos tiempos y para los futuros planes que Dios tenía. Entonces, insisto, probablemente ellos no sabían, con mucha seguridad de hecho, no sabían todas las cosas que Dios iba a hacer, pero también estos hombres tenían mucha revelación de parte de Dios acerca de sus planes y sus propósitos. Bueno, ¿qué dice Judas? Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Como en la Biblia hay varias personas que se llaman Enoc, entonces Judas identifica precisamente de cuál Enoc estamos hablando. En la genealogía es el número 7 de esa genealogía. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Voy a leerlo nuevamente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, quiero que pensemos en este anuncio. ¿Qué es lo que está anunciando o anunció Enoc en esa época tan antigua? Enoc anunció que un día el Señor mismo vendría con sus santas decenas de millares. Puede ser una referencia a los millares de ángeles que acompañarán al Señor en su venida. Y también dice que el Señor viene para hacer juicio contra todos los impíos y dejarlos convictos. Y es interesante que Enoc en su profecía menciona de manera reiterada esta palabra impiedad, ¿cierto? Lo menciona en total, según lo que vemos en el pasaje, 5 veces, incluyendo la palabra pecadores, que acompaña también aquí a la palabra impíos. Dice: dejar convictos a los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué nos muestra esto? Nos está mostrando que la época en la que Enoc vivió fue una época de gran maldad sobre la faz de la tierra. Fue una época de gran violencia sobre la faz de la tierra, una época de gran perversión sobre la faz de la tierra. En la enseñanza pasada veíamos todas las maneras en las que los seres humanos distorsionan la perfecta creación de Dios. No solamente los seres humanos, no solamente la perfecta creación de Dios, sino el carácter de Dios. Los seres humanos en la Biblia también somos llamados inventores de males. He aquí, Dios hizo todas las cosas perfectas,
pero los hombres buscamos muchas perversiones. Y vivimos en este tiempo en una época también llena de maldad. Pero aquí, imagínense, una época tan antigua, pero también la palabra de Dios nos muestra que la condición de la humanidad durante estos tiempos era una condición de gran impiedad. Esa palabra impiedad hace referencia a alguien que no tiene respeto ni reverencia ante Dios. Y esa falta de respeto y reverencia ante Dios se refleja en sus pensamientos, acciones y palabras. Podemos ver aquí en el texto de Judas que Dios va a hacer juicio y dejar convictos a los impíos dice ahí, sus obras impías, pero también dice todas las cosas duras que los impíos han hablado en contra del Señor. Una época de mucha maldad y perversión sobre la faz de la tierra. Así que cuando el padre de Noé dice, este nos traerá descanso a causa de la tierra que Jehová maldijo, todo esto que estamos mencionando es parte del contexto y del panorama que estos hombres tuvieron que vivir durante esa época. Un contexto de gran impiedad y maldad sobre la faz de la tierra. Así que aquí vamos a ver entonces un contraste bien interesante entre tres actores que aparecen en todo este escenario que hemos estado describiendo. Tres actores. El primero de ellos que vamos a encontrar aquí es a Dios. Encontramos un Dios, según la palabra del Señor, que muestra su amor, su gracia, su misericordia a los seres humanos a pesar del pecado de los seres humanos. Allí en Génesis capítulo 3, el hombre pecó y Dios le mostró su compasión, su favor, haciéndole promesas y proporcionando para el hombre la manera o anunciando la manera a través de la provisión de vestiduras en la que el hombre iba a ser rescatado. Tenemos un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que promete al hombre en medio del pecado y de la maldad, promete su gracia, su misericordia y su favor. Por otro lado tenemos también otros actores que son el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios espera las promesas de Dios. Espera que a su debido tiempo estas promesas se cumplan. Anhelan el día que Dios va a traer descanso a causa de la maldición que hay sobre la tierra. El día que Dios va a traer descanso por causa del dolor y el sufrimiento provocado por la maldad de los seres humanos. Pues tenemos a un Dios misericordioso y tenemos a un pueblo lleno de esperanza en las promesas de Dios. Y en tercer lugar tenemos una multitud de seres humanos impíos bajo los cuales caerá una sentencia anunciada por Dios si no se arrepienten de su pecado y de su maldad. Tres elementos que hacen parte de este escenario. No es tan diferente, mis hermanos. De hecho, no tiene nada de diferente en verdad a la realidad que nosotros vivimos en nuestro tiempo presente. Todavía en el tiempo presente Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Dios sigue ofreciendo su amor, su gracia, su compasión, su misericordia a absolutamente todos los seres humanos. Ya a diferencia de aquellos hombres del pasado, bueno, eso sí sería una diferencia, Dios allá en el principio anunció que Él iba a proveer un medio de salvación. Ese medio de salvación ya nosotros lo conocemos. Vino hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, desde ese tiempo antiguo, ya había anunciado esa provisión. Ahora ya nosotros contamos con esa provisión real que Dios nos ha dado por nuestros pecados. Así que Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo un Dios de amor, de gracia, de compasión y de misericordia, que hace provisión para los seres humanos. También en este tiempo presente hay un pueblo que cree y espera las promesas de Dios, así como en la antigüedad. Hay anuncio de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho que va a suceder. Todavía hay esperanza o promesas que nosotros estamos esperando que se cumplan en su debido tiempo y momento. También el pueblo de Dios anhela ese descanso de parte de Dios. Aquel descanso era un descanso temporal, como vamos a ver, un descanso parcial, no era un descanso definitivo, como vamos a estudiar en este
relato de la Biblia, pero ahora nosotros esperamos ese descanso pleno, completo, absoluto, total, que vendrá por medio de un nuevo y mejor Noé, que va a traer el verdadero y completo descanso para todos nosotros. Y de la misma manera que en aquel tiempo había multitudes y muchedumbres de personas que vivían sin Dios, impíamente, sin tener reverencia, respeto por Dios, también en el tiempo presente sucede de la misma manera. También en el tiempo presente encontramos muchedumbres de personas que viven en este mundo sin Dios, sin propósito verdadero, sin esperanza en sus vidas y en sus corazones. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy importante que cumplir. La responsabilidad de ser testimonio, de caminar con Dios como caminó Enoc, y también de anunciar las verdades de Dios en medio del tiempo y generación en el cual vivimos nosotros ahora. Pero volviendo a Noé, volviendo a Génesis capítulo 5, versículo 29, este nos traerá descanso y alivio de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. La pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿de qué manera exactamente Dios traería ese descanso y alivio para la tierra y para la humanidad en aquel tiempo? Vamos a enfocarnos, por supuesto, en aquel tiempo y momento. ¿De qué manera Dios va a traer ese descanso y alivio para la humanidad? Lo primero que necesitamos ver aquí con respecto a esto es por qué era necesario el descanso. Aunque ya he mencionado algunas cosas acerca de eso, hay cosas aquí en el capítulo 6 del libro de Génesis que es importante que podamos resaltar. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, ya hemos hecho bastante énfasis en el pecado de los seres humanos, ¿verdad? Hemos hecho, creo, mucho énfasis en la condición del pecado de los seres humanos, esa condición tan profundamente arraigada en nuestros corazones que nos aleja de nuestro Dios. Aquí hay varias cosas tristes que podemos mencionar de este pasaje. Lo primero, la abundancia de la maldad, como he estado insistiendo. La segunda cosa que podemos ver aquí también es la manera como esa maldad provoca un profundo dolor en el corazón de nuestro Dios. Dice aquí el texto: y vio Dios. Y si hemos estado prestando atención, ¿cierto? Y si hemos estado considerando muy bien las palabras que hemos estado presentando antes, esta expresión "y vio Dios" nos va a traer a Génesis capítulo 1, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 1, cada vez que Dios creaba alguna cosa, dice la Biblia: y vio Dios lo que había hecho, y esto era bueno. Y al sexto día de la creación, cuando había terminado o completado la totalidad de las cosas, dice: y vio Dios, y todo era bueno en gran manera. Y ya aquí han pasado algunos años, y nuevamente Dios va a considerar su creación. ¿Qué es lo que pasa con su creación cuando los seres humanos están a cargo de esa creación perfecta de Dios? Y dice la Biblia que vio Dios sobre la tierra, y lo que encontró Dios no fue la bondad original de la creación. Lo que encontró Dios aquí no fue "y todo es bueno en gran manera", sino que por el contrario, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora es
como que todo es muy malo, ¿cierto? Podríamos decir, no sé si me atrevo a decir, debería atreverme a decir que lo que el texto está sugiriendo es que todo es malo en gran manera, ¿cierto? Todo es muy malo en este contexto en el que estamos. Todo es muy malo. ¿Y qué pasó con la perfecta creación de Dios? Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, de alguna u otra manera, hacemos cosas que valoramos, que atesoramos. Todos nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos hecho algo que valoramos y atesoramos mucho y de repente alguien viene y lo daña o lo destruye? Yo no sé si aquí hay pintores. No, si hay pintores, ¿cierto? Tenemos un pintor excelente, nuestro hermano Lenin. ¿Qué pasaría, mi hermano Lenin, si después de dedicar semanas y semanas de su trabajo, de su esfuerzo, de su inspiración, de su dedicación a un cuadro, ese cuadro queda excelente, muy bonito, y usted después de terminarlo lo contempla y dice: qué bendición, este cuadro quedó como yo quería, ¿cierto? Yo he visto los cuadros del hermano Lenin y son muy bonitos. Entonces, él lo mira y dice: wow, quedó como yo quería. Y eso trae gozo, ¿cierto? Y alegría el ver la obra terminada. Entonces de repente alguien viene y durante la noche, o alguien con envidia viene y riega un montón de pintura negra y toma un bisturí y hace así, y asá, y asá, y asá. ¿Qué haría mi hermano Lenin? ¿Cómo se sentiría en medio de esa situación? Quizá enojado, quizá dolido, quizá, bueno, no sé qué emociones experimentaría mi hermano en su corazón al ver cómo su obra está siendo dañada y destruida. Ahora la pregunta es: ¿qué debería experimentar Dios al dar un vistazo a su creación perfecta que había hecho con tanto amor, con tanta gracia, con tanta bondad? Una creación excelente, preciosa, buena en gran manera, y ver el resultado de lo que los seres humanos han hecho con esta obra perfecta. Como digo, la maldad, la corrupción, la violencia, llenando la totalidad de la creación. Y otro detalle importante que encontramos aquí, que también, si estamos bien juiciosos, bien concentraditos, prestando atención a las palabras de la Biblia, vamos a ver que es interesante. Dice el versículo 5, bueno, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero también dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí viene algo interesante. Allá cuando los seres humanos estaban en el jardín y la serpiente vino para engatusarlos, dice la palabra que la serpiente ofreció a la mujer: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y seducida por esa ambición de su corazón, tomó del fruto del árbol, comió de él, y entonces sus ojos se abrieron para entender que estaban desnudos. Y luego dice la Biblia: el hombre ahora conoce el bien y el mal. Y los seres humanos como que en ese momento dijeron: nosotros vamos a tomar la decisión por nosotros mismos de lo que es bueno y malo a nuestros propios ojos. Pero algunos años después, en Génesis capítulo 6, encontramos la manifestación real de esa decisión, la evidencia real de esa decisión. Y es que dice el pasaje que el hombre, todos los designios, todas las intenciones, sería la palabra designio, del corazón de los seres humanos era el bien y el mal. No, sino dice, era de continuo solamente el mal. Esto no se lo dijo la serpiente a Eva cuando le dijo: come del fruto del árbol, ¿cierto? La serpiente no le dijo a la mujer que iba a quedar bajo la potestad del mal, como una esclava del mal. Bueno, digo la mujer, pero estoy hablando en realidad del ser humano. Pero la consecuencia es que al final el ser humano, el bien quedó, ¿quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? El bien proviene de Dios. El ser humano, independiente de su creador, no hace el bien. A pesar de que en nuestras vidas podamos tener algunas manifestaciones superficiales de bien,
o un bien relativo que nosotros vemos en la sociedad, el hombre independiente del Creador no hace el bien. Los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios nos habla de las intenciones del corazón, nos habla de la intimidad y de lo profundo del ser humano, no solamente de la superficie. Hay cosas que en la superficie se ven buenas, que parecen buenas, pero luego cuando se hace un examen profundo a las intenciones del corazón, encontramos que no es aceptable ante los ojos de Dios. Y por supuesto, nosotros los seres humanos no tenemos el microscopio del corazón. No tenemos un rayos X que puede evaluar el corazón de los seres humanos, pero el que está haciendo el examen, en este caso, es Dios mismo. Y Dios vio, no solamente de forma superficial, toda la tierra, sino que Dios vio la intimidad del corazón de los seres humanos. Y el veredicto de Dios fue: solo puedo ver en los seres humanos una intención continua y persistente hacia el mal, no el bien. Una intención continua y persistente hacia el mal. Así que, mis hermanos, una vez más queda demostrado por la palabra de Dios que cuando nosotros tomamos decisiones independientes de Dios, no podemos esperar que esas decisiones van a tener un buen resultado en nuestra vida. Necesitamos a Dios absolutamente todos los días de nuestra vida. Necesitamos depender y confiar en Él absolutamente todos los días de nuestra vida. Necesitamos confiar en su palabra, en sus instrucciones, en sus mandatos. Que cuando Dios nos dice no comas del fruto de ese árbol, confiemos en la palabra de nuestro Dios. Bien, avanzando un poco, vamos a ver que cuando Dios hace este examen de los seres humanos, también toma una decisión bastante radical y severa. Dice la palabra del Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Esta palabra raer también es muy interesante. Es una palabra que habla de destruir todo completamente, pero también esta palabra habla de lavar. Es como si nosotros tomáramos algo que está muy, muy, muy sucio y arrancáramos completamente de esa pieza que tengamos, no sé, una tela o algo, arrancáramos completamente de ella la suciedad y la inmundicia que hay en esa tela. Cuando nosotros leemos frases como esta en la Biblia, podríamos llegar a tener una impresión inadecuada acerca de Dios. Cuando Dios dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y a las bestias. Eso suena muy duro, suena muy terrible. Y quizás nosotros podríamos pensar, pero Dios es alguien muy implacable. Dios es alguien sin misericordia. Dios es alguien que no tiene piedad de los pobrecitos seres humanos, ¿verdad? Podríamos llegar a pensar eso. Y de hecho yo lo he escuchado en varias oportunidades a lo largo de mi vida. He escuchado personas decir que Dios es muy fuerte, muy severo, incluso algunas personas han llamado a Dios injusto en algunas oportunidades. Pero nada más alejado de la realidad. Antes de que Dios en la palabra diga: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he hecho, fíjense lo que el versículo número 6 expresa. Dice aquí: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así que Dios no está aquí como indiferente a la situación. Dios no está distante de lo que está pasando. Su corazón es como si dijéramos, el corazón de Dios no está involucrado, solamente son decisiones y Dios va a decir: voy a quitar a todos los seres humanos de la tierra, sino que aquí podemos ver que Dios está profundamente entristecido por la manera como su creación ha sido afectada por los seres humanos. Hay dolor en el corazón de nuestro Dios. La palabra "se arrepintió Jehová" no significa en este contexto que Dios cambió de opinión acerca de la creación de los seres humanos, como si dijera, bueno, yo los creé, pues no debía haberlo hecho y ya no voy a seguir trabajando con los seres humanos. No es lo que significa la expresión.
La Biblia nos dice que Dios no cambia de parecer, ¿cierto? Dios es eterno, inmutable, es fiel. Dios se propuso algo con los seres humanos al principio de la creación. Dios va a cumplir su objetivo con la humanidad, cueste lo que cueste. Y Dios está empeñado por su gracia, por su amor, por su misericordia, a cumplir ese objetivo que Él se haya propuesto con los seres humanos. Entonces, esta expresión no significa que Dios cambió de opinión. Tampoco significa que Dios hizo algo malo, como si estuviéramos diciendo Dios cometió alguna falta y ahora necesita pedir perdón, ¿cierto? ¿A quién? ¿Cierto? Si Él es el sabio que conoce todas las cosas perfectamente. ¿Y quién puede decirle a Dios por qué hacer las cosas de esta manera o de esta otra? Él es bueno, Él es justo, Él es santo y no hay ninguna falla en nuestro Dios. Así que la expresión se arrepintió Jehová no significa ninguna de esas cosas que he mencionado, sino que la expresión habla del profundo lamento de Dios por la condición en que se encontraba la humanidad. Aquí se arrepintió, expresa el lamento. Dios sintió un profundo pesar en su corazón debido a la manera como los seres humanos estaban viviendo y todo el daño que los seres humanos estaban causando tanto a la creación como a sí mismos. El pesar que Dios siente en su corazón es un pesar por nosotros, es un dolor por nosotros, porque Dios nos ama con un amor profundo, con un amor inagotable. Es como esa madre que ve a su hijo tomar malas decisiones y que luego ve a ese hijo experimentar las consecuencias de esas malas decisiones. ¿Qué siente esa madre en su corazón? Siente dolor, pesar por el sufrimiento que ese hijo se está causando a sí mismo. De la misma manera, Dios ve a la humanidad y siente un profundo pesar en su corazón por la manera como la humanidad está degradándose a sí misma mediante todas las decisiones que están tomando. Tampoco podemos pensar que Dios es alguien sin misericordia, cruel y violencia por decir que raerá de la faz de la tierra a los seres humanos, porque también nos dice la palabra del Señor en dos lugares diferentes, dos ideas diferentes. Por un lado, dice la palabra de Dios que Dios es lento para enojarse, que Dios es grande en misericordia y en fidelidad, que Dios muestra su compasión a millares de millares, que Dios perdona la maldad y la iniquidad de los seres humanos. Pero también nos dice la palabra del Señor que de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Fíjense todas estas expresiones: Dios de misericordia, Dios lento para enojarse, Dios de fidelidad, Dios de compasión, que muestra su compasión a miles y miles y millares de personas, Dios que perdona la maldad de los seres humanos cuando estos se arrepienten, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios de gracia, de compasión, de oportunidades. Dice la palabra que en la época de este tiempo que estamos hablando, Noé era un pregonero de justicia. Es decir, un hombre que anunciaba la verdad de Dios a las personas de su generación. Un hombre que daba testimonio de Dios a las personas de su generación. ¿Y para qué exactamente se hacía esto? Porque Dios quería invitar a los seres humanos al arrepentimiento. Dios quería invitar a los hombres a que se volvieran de su maldad a Él. Y con toda seguridad, todo aquel que se vuelve de su maldad a Dios va a encontrar en Dios, no a un Dios duro, severo, implacable, sin compasión, sino va a encontrar en Dios a alguien lento para enojarse, grande en misericordia, grande en fidelidad, que muestra compasión y que perdona la maldad. Pero la otra frase también es cierta. No solamente Dios es un Dios de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, que hace todas estas cosas, sino que también Dios es un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. También dice otra parte de la Biblia que nuestro Dios no quiere la muerte del que muere. Convertíos por tanto y viviréis. Dios no quiere la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. Quería Dios entonces que toda esta generación de seres humanos, millares y millares y millares de seres humanos en esta época antes del diluvio, perecieran. Eso era lo que Dios quería.
Se complacía Dios en traer un diluvio sobre toda la humanidad y raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. ¿Eso era lo que le agradaba, le complacía o emocionaba el corazón de Dios? La respuesta es no. Dios se complace en la misericordia y en la compasión. Dios no quiere la muerte del que muere. Por lo tanto, arrepentíos y viviréis. Pero, ¿y si no quiero arrepentirme? ¿Cierto? Y si no quiero arrepentirme, también conversamos muchas veces con personas cuando compartimos del Evangelio, y existe como esa idea general de que Dios es demasiado bueno como para castigar, ¿cierto? No, Dios es muy bueno. Sí, yo sé que soy pecador, sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero a fin de cuentas Dios es bueno, Dios es amor, Dios simplemente no va a hacer nada. Y tenemos esa imagen mental equivocada a veces de un Dios pusilánime, de un Dios que no está dispuesto a reprender, castigar e incluso condenar a los seres humanos por su desobediencia. Pero una vez más, dice la palabra, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Yo no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos y viviréis. Pero ¿y si no nos arrepentimos? En realidad la decisión está en nuestras manos. Dios ha hecho una provisión abundante para que los seres humanos puedan ser limpiados, perdonados, restaurados de su condición a una condición en la que el hombre puede tener intimidad y comunión con Dios. Pero si nosotros rechazamos la gracia y la bondad y la misericordia de Dios, de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Así que a Dios le duele su creación. No vamos a encontrar aquí a un Dios que se complace en la ira o en el enojo. Necesitamos la justicia de Dios en el mundo. Dios se complace en la misericordia, pero Dios va a traer a su debido tiempo el juicio sobre la humanidad que no ha querido arrepentirse de sus pecados y confiar en Él. Ahora bien, ¿de qué manera se produce el descanso entonces? Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado hasta este momento. ¿De qué manera exactamente se va a producir este descanso a causa de la tierra que Jehová maldijo? La primera manera es, el descanso viene a través del juicio de Dios sobre toda la tierra. Y eso puede sonar un poco extraño de decirlo, ¿cierto? El descanso viene a través del juicio de Dios sobre toda la tierra, pero la respuesta es sí, el descanso viene a través de ese juicio de Dios. Dios dijo, voy a raer de la tierra a todos los animales, voy a raer de la tierra a todos los seres humanos, porque la tierra está llena de violencia. Y de esa manera Dios quería traer una tierra limpia y purificada de maldad. ¿Qué es lo que produce este trabajo y dolor en el corazón, tanto del corazón de Dios como el corazón de los seres humanos? Es el pecado. No hay ninguna otra cosa en verdad. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que Dios se enoja por algo, ¿por qué se enoja Dios? Se enoja por el pecado, por lo que el pecado hace, por lo que la manera como el pecado destruye las cosas. Entonces Dios no se enoja por tonterías. Nosotros lo hacemos. Nosotros los seres humanos nos enojamos por cosas tontas a veces, o a veces nos enojamos por cosas injustas. Pero cuando la ira de Dios se manifiesta siempre es por la injusticia, por la maldad y por el pecado. A través de este diluvio, Dios iba a traer a los seres humanos una nueva creación, limpia de pecado. Vamos a hablar de esa nueva creación con el favor de Dios la próxima semana. Pero cuando pasó el diluvio y toda la tierra fue arrasada por este diluvio, luego encontramos a Noé en una tierra nueva. Una tierra, voy a decirlo así entre comillas, ¿cierto? Una tierra nueva, por lo menos en un aspecto simbólico, una tierra nueva sin pecado. Dios trajo su juicio, arrasó con toda la maldad y luego encontramos una nueva tierra después del diluvio
entre comillas, ¿cierto? Digo entre comillas, voy a explicar después por qué entre comillas, pero entre comillas, una tierra nueva, una nueva creación sin pecado. Y de esa manera la maldad había sido eliminada y juzgada de sobre la faz de la tierra. Dice un poquito más adelante, en los versículos 11, capítulo 6, versículos 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así que Dios propuso o determinó enviar un diluvio. La palabra diluvio que encontramos aquí muchas veces la asociamos con la lluvia. Tenemos esa idea de que llovió 40 días sobre la tierra y la tierra se inundó. Pero en realidad la palabra diluvio no significa lluvia, la palabra diluvio es inundación. Cuando nosotros leemos la historia del diluvio, allí en el capítulo 7, vamos a ver que no solamente llovió sobre la tierra, sino que de alguna manera Dios arrojó las aguas del mar sobre la tierra para inundarla por completo. Un diluvio entonces es una gran inundación que iba a arrasar con toda la tierra. Y vamos a leer donde la palabra de Dios dice esto aquí en el capítulo 7, versículo 13. Perdón, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces nos quedamos con esa expresión, ¿verdad? Del versículo 12, 40 días y 40 noches. Pero si leemos el versículo 11 encontramos que dice el texto: y las fuentes del grande abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Lo que dicen algunas personas con respecto a esta expresión es que hubo grandes terremotos en la tierra que hicieron que el suelo se partiera y que las aguas subterráneas salieran a presión, ¿cierto? Derramando las aguas del mar, derramando esas aguas subterráneas sobre la tierra, y sumado a eso, toda la lluvia que cayó durante estos 40 días sobre la faz de la tierra. Y la tierra quedó completamente anegada e inundada, y todos los seres humanos murieron en ese entorno y en ese momento. Entonces, mis hermanos, ¿cómo iba Dios a juzgar entonces a la tierra? A través de un gran diluvio, una gran inundación que vendría sobre la humanidad. Pero también el descanso no solamente viene mediante el juicio, sino que el descanso también viene mediante la gracia, la compasión y la misericordia de Dios. Y nosotros, devolviéndonos un poquito allá al capítulo 6, podemos leer que a la vez que Dios anuncia que va a raer de sobre la faz de la tierra a los seres humanos, también hay otra frase que muestra esperanza. ¿Cuál es esa frase? La encontramos allí en el versículo 8, o sea, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos recuerda a nosotros esta frase? Por un lado, que la razón por la que nosotros podemos ser salvos del juicio de Dios no es mediante nuestra justicia o mediante alguna acción o decisión que nosotros podamos tomar para resolver por nosotros mismos el problema de nuestro pecado, sino que el ser salvos del juicio de Dios, de la condenación de Dios para el mundo, solamente puede ser hecho por medio de la gracia de nuestro Dios. En el caso de Noé dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, Dios le mostró a Noé su favor y su compasión, porque Noé confiaba
plenamente en el Señor. Y eso lo encontramos allí en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Es decir, que Noé vivía en una íntima relación con Dios. En la Biblia, todo hombre en la Biblia justo es justo por la fe. En la Biblia no hay justos por sus obras, ¿sí? por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos. En la Biblia todo justo es un justo por la fe. No nos dice la palabra de Dios en qué momento en particular de su vida Noé puso su confianza en el Señor, pero sin lugar a dudas Noé tuvo que creer, ¿cierto?, a la palabra de Dios, tuvo que creer en la provisión de Dios, tuvo que creer que en Dios había un único y verdadero Salvador para él. Entonces Dios tuvo compasión de este hombre justo, que era justo por la fe en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, voy a rescatarte, Noé, voy a rescatarte del juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer? Génesis capítulo 6, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces Dios se ideó una forma de salvación. Si Dios va a traer un gran diluvio sobre la tierra que va a arrasar con absolutamente todo, ¿en qué manera Noé y su familia puede hallar la salvación de este gran diluvio universal? Ahora pensemos por un momento en Noé. Y Dios le dice a Noé, Noé, voy a traer un gran diluvio de agua sobre toda la tierra. Y supongamos que la solución de este problema estuviese en las manos de Noé. Supongamos, no está en las manos de Noé, pero supongamos por un momento que esta solución estuviera en las manos de Noé. A ver, Noé, ¿qué vas a hacer para resolver, para escapar del juicio que vendrá sobre la tierra? Entonces de pronto Noé diría, bueno, pues me voy a la colina más alta y allí el agua no me tocará. Pero la Biblia dice que las aguas del diluvio subieron más que la colina más alta de aquella época, ¿cierto? Entonces no, esa solución no funciona. Bueno, voy a nadar durante todo un año, porque recordemos que la lluvia fueron 40 días, todos estos eventos catastróficos fueron 40 días, pero las aguas del diluvio permanecieron sobre la tierra por un año entero. Entonces Noé, yo voy a nadar, ¿cierto?, sobre las aguas del diluvio. Bueno, me voy a hacer una balsa y en esa balsa voy a permanecer todo este tiempo. Lo que quiero decir al presentarlo de esa manera es que cualquier solución que Noé pudiera proveer, cualquier idea que Noé pudiera proveer o proporcionar era insuficiente, no era aceptable, no iba a permitir que Noé pudiese escapar del juicio que se avecinaba sobre la tierra. Eso nos recuerda a nosotros, mis hermanos, que la provisión de salvación solo puede venir de Dios. Solamente Dios puede proveer una forma verdadera, eficaz, para salvar a los seres humanos. Cualquier esfuerzo, si nosotros lo traemos ahora a nuestra condición y a nuestro tiempo, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para intentar escapar del juicio de Dios por nosotros mismos, es un esfuerzo insuficiente, no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Dios anunció en el futuro que vendrá otro juicio sobre la tierra, universal. ¿Qué vamos a hacer nosotros para escapar del juicio de Dios? ¿Cuál es la solución que nosotros vamos a proveer? ¿Qué mecanismo tenemos a nuestro alcance para que no perezcamos y muramos en la condenación que vendrá sobre el juicio? La salvación, mis hermanos, es una provisión exclusiva de Dios. Solamente Dios puede proveer un medio verdadero de salvación. Básicamente, la Biblia nos describe
en las dimensiones del arca nos dice que Dios le dio a Noé, y esto es algo en lo cual podemos ver una vez más que el arca es una provisión divina, no es la idea de los hombres, es la idea de salvación de Dios. Dios le dio a Noé de manera muy específica las dimensiones del arca. Dice el texto que el arca sería, versículo 15, de 300 codos la longitud del arca. Codo es una medida utilizada antiguamente que equivale a 45-50 centímetros aproximadamente. Lo cual, si nosotros hacemos los cálculos, nos daría una medida del arca de unos 150 metros de largo, 30 metros de ancho y 15 metros de alto. Más o menos. Son unas medidas aproximadas. Ahí tenemos un mapa muy cercano, ¿no? Este es el mapa de una parte de Fusagasugá. Ahí tenemos el estadio, que está aquí a unos cuantos metros de distancia de separación de nosotros, para que nosotros tengamos una idea de más o menos las dimensiones del arca de salvación. Y en medio de ese estadio, ustedes alcanzan a ver la línea, ¿cierto? No se ve demasiado clara, ustedes la alcanzan a ver. Tenemos allí un contorno. 150 metros, 30, y bueno, y los 15 metros de alto, ustedes se los imaginan. Como unos 4 pisos, 5 pisos, 6 pisos más o menos de altura. Entonces, Dios proveyó este medio, dijo que lo iban a hacer de madera de gofer, además que iba a estar calafateado, iba a ser impermeabilizado, que tendría 3 pisos, ¿sí ves? Un piso bajo, piso segundo, piso tercero, que tendría una puerta, una única puerta, este arca, lo cual también nos ilustra que solo hay una manera de salvación, solo hay una forma en que los seres humanos pueden ser rescatados del juicio que vendrá sobre la tierra, y también el arca tenía también una ventana en la parte posterior. Y ahora, ¿sí se alcanzó a descargar? ¿Sí? Vamos a ver un pequeño videito así rápido. Las medidas que ustedes ven ahí probablemente están tomando la medida del codo como 45 centímetros más o menos, ¿cierto? Yo lo estoy redondeando para facilitar los cálculos. Si un codo son 50 centímetros, entonces el arca tiene 130 metros de largo, 30 metros de ancho y 15 metros de largo. Y en ese arca de salvación, Dios le dijo a Noé: he aquí traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, 8 personas en total. Noé, sus hijos y sus respectivas esposas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que Dios iba a traer este descanso por medio de la salvación que él había provisto a través de un arca de salvación. Mis hermanos, no solamente es el juicio, sino que Dios también provee un medio de salvación. Y no hay más, es solo un medio, solo hay un medio de salvación. Esta historia de Noé nos ilustra que solo hay un medio de salvación. Solo hay una manera en la que los hombres podían ser rescatados de este diluvio. Y solo hay una manera en que nosotros los seres humanos podemos ser rescatados del juicio que un día vendrá también sobre la tierra. Finalmente, mis hermanos, este juicio, este diluvio vino sobre la tierra, arrasó con todas las cosas, pero al final Dios rescató a Noé y a su familia, porque Noé tenía confianza plena en Dios y en su palabra. Y bueno, la pregunta es para cada uno de nosotros que estamos presentes escuchando esta reflexión, esta enseñanza. ¿Confiamos nosotros en la palabra del Señor? ¿Confiamos nosotros en la promesa de Dios?
Confiamos nosotros en que Dios es el único que puede proveer una salvación plena y completa para nuestras vidas. Confiamos nosotros en que solo hay un arca, un medio de salvación que Dios ha hecho disponible para nosotros. Sabemos nosotros que no nos podemos salvar por nosotros mismos, que ningún esfuerzo humano que nosotros podamos realizar puede garantizarnos que vamos a escapar del juicio que vendrá sobre la tierra, y que tenemos que acogernos a la gracia y a la misericordia de Dios, que nos ha provisto un único, suficiente y verdadero medio de salvación. Nosotros sabemos, mis hermanos, para nosotros, que ese medio de salvación es Jesucristo. Dios proveyó una manera completa de salvar a la humanidad del juicio. Si nosotros entramos en ese arca de salvación, que es Cristo, por la fe en Él, tenemos vida eterna. Pero si nosotros rechazamos esa gracia, ese favor y esa misericordia de Dios, nosotros mismos hemos sellado nuestro propio destino. Amén.